fuera, o sea, libertad para los presos de la revuelta y todo eso. Bueno. Qué buen momento estamos viviendo del perro y el gato. Hoy más que nunca necesitamos reconciliarnos, todos vivir en la misma casa como el perro y los gatos de nuestro país. No pelearse unos con otros. Cómo somos constructivos en la mirada futura de nuestro país. No es fácil, ¿eh? Y por eso creo que el mejor invitado hoy día lo tenemos porque fue ministro, ha desempeñado cargo de asesor, etcétera, etcétera, don Álvaro García, no cabe ninguna duda. Y desde la perspectiva del mundo del trabajo, que él dice que ha trabajado mucho en su vida, también Diego Olivares. Y yo soy el goma del grupo, el goma. Bueno. Efectivamente. Álvaro, efectivamente, ¿cómo ves tú la situación? Yo estuve viendo y escuchando a la presidenta del Banco Central, ¿verdad? Y quedé un poco golpeado, un poco negativo. Yo creo que hoy día más que nunca hay que inyectar optimismo, aunque la situación no es clara y no es buena, si las cosas sería estupidez pensar lo contrario. Pero yo creo que los líderes de opinión, que es el caso tuyo, el caso de la presidenta, tienen que también darle una expectativa que hay una luz del túnel. No puede ser todo oscuro. Yo cuando escuchaba hoy día estaba todo oscuro y de aquí a 4 años, de aquí a 4 años estoy en el cajón. No venga. Ahí sí que va a estar oscuro. Ahí sí que va a estar oscuro. Por eso, no, vamos a tener que irnos. Estuvo bueno, ¿no? Eso es lo que nos está faltando en nuestro país. Alegría, porque nos hemos puesto terriblemente tristes. Mirando de tus expectativas, ¿cómo ves tú la situación? Mira, primero hay que reconocer que la realidad está difícil. El informe del Banco Central ayer es muy claro en señalar que, por un lado, la inflación no cede, y eso le cuesta en el bolsillo a todos los chilenos. Los salarios reales cayeron 3%, según el último informe. Y para peor, el crecimiento empieza a deteriorarse. La proyección del Banco Central es que el próximo año la economía va a caer entre 0,5 y 1,5%, o sea, 1%. La economía cayendo, cuando todavía no se recuperan los empleos que se perdieron durante la pandemia, y los salarios reales cayendo, es un escenario bien gris. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que Chile tiene las posibilidades de revertir esto, y no es una invención mía. A mí me tocó participar de un grupo amplio, de alrededor de 30 expertos en distintas materias de la economía nacional el año pasado, para evaluar las perspectivas de crecimiento del país. Y lo que hicimos fue recoger todos los proyectos que están en carpeta, o sea, proyectos reales que tienen un nombre, que tienen un inversionista detrás, y proyectar qué pasaría en Chile en los próximos 10 años si se realizaran esos proyectos. El resultado es que la economía crecería más del 4% anual, los empleos aumentarían en más de 1 millón de personas de aquí al 2030, eran nuestras estimaciones. Por lo tanto, las posibilidades están ahí. Y la cosa es aprovecharlas. Pero te puedo hacer una interrupción Sí, breve. claro. Pero esas personas que tienen esas carpetas de proyectos, ¿verdad? A veces abortan por situaciones internas en nuestro país en términos políticos. Por supuesto. Hay que hacerlo atractivo para mi opinión personal. No en solo en términos políticos, ¿eh? Pero también desde la perspectiva empresarial, que si todos los empresarios somos negativos, los vamos a contagiar seguro. Sí. Perdón Hay que que te haya ser, interrumpido, pero... Sí, no, pero es cierto, es cierto. Y yo creo que sobre todo hay que ser práctico. Si uno mira esa carpeta de proyectos, se da cuenta que casi el 90% de ellos está concentrado en el sector minería, energía e infraestructura. Entonces hay que ver qué podemos hacer en esos 3 sectores bien concretos, y en los 3 hay cosas que hacer. En el sector infraestructura, lo que hay que hacer es aumentar las concesiones públicas de manera muy importante. Yo espero que los anuncios que el gobierno va a hacer prontamente en su proyecto de proinversión haga eso. En el sector minería hay básicamente una incertidumbre importante, que es el royalty, y que tenemos que terminar esa conversación rápida. Yo creo muy factible construir un acuerdo ahí.
También hay grandes proyectos que están pendientes de decisión pública, hay que tomar la decisión pública. Y en el sector energía hay que viabilizar proyectos, hay que resolver ciertos temas de distribución. El recientemente nombrado ministro dijo que iba a avanzar en esa dirección. Por lo tanto, si hacemos estas 4 o 5 cosas, yo creo que hemos resuelto buena parte del problema. Y la otra, y con esto me callo, es atender lo que tú señalabas. Hay que cambiar el estado de ánimo de los actores, y no solo de los empresarios, también de los trabajadores, también de las organizaciones de la sociedad civil. Y para hacer eso yo creo que lo primero es que se encuentren, que conversen. Conversábamos hace unos días lo importante que ocurrió con el tema de la jornada laboral, donde muy rápidamente se construyó un acuerdo. Bueno, ese espíritu lo tenemos que trasladar a las otras cosas. Eso es lo que le da confianza a la gente de que las cosas van a ir en una dirección determinada. Cuando todos los actores dicen, sí, vamos para allá, la probabilidad de que vayamos para allá es muy alta. Bueno, yo por supuesto comparto, y en materia económica tú estás evidentemente mucho más informado. Yo si uno le da ese mismo sentido a los temas más nacionales, y por cierto la economía es factor determinante para que el ánimo también mejore. Pero yo me fijaba, a propósito del programa anterior, que hablamos mucho del diálogo y que hacíamos al otro día del día 5, pues bien, el día 5, es decir, más allá de los tiras y aflojas, lo que uno vio, en primer lugar, que los actores se sentaron, los principales actores, en este caso, el mundo político. Y con todas las diferenciaciones que puedan haber, esa es una señal muy potente. Más allá que otros estén apurando una determinada manera o que no les gustó el resultado para un lado o para el otro. Pero ahí todos los actores políticos se sentaron. Y anoche yo veía las noticias, ¿no es cierto? Era como retrotraernos al programa que tuvimos el domingo pasado, donde lo dijimos. Es decir, si todos tienen un poquito que aportar, van a haber unos vencedores y los otros perdedores, no vencidos, sino que un país en su totalidad, mira, bueno, aquí tenemos más o menos claro lo que se viene, bueno, claro de que hubo, en este caso, una opción mayoritaria por una postura, paliza, pero todos se abrieron, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que tener cuidado también con el lenguaje. Y hubo un resultado, Roberto, y hubo un resultado, y ese resultado hay que administrarlo de la mejor forma posible. En el sentido de que hay que tener disposición, y yo creo que todos los sectores. Eso sí. Y un poquito incluso hasta impensable que de pronto, ¿no es cierto?, que tenemos una mirada probablemente mucho más, digamos, de diálogo permanente, y pensábamos que otros podían tomar una distancia. No, yo creo que las críticas fueron mesuradas finalmente. Unos se sintieron tocados, otros se sintieron vencedores. Yo creo que aquí el país gana en términos de cómo esto se hizo, se expresó una mayoría del país, puede gustarnos o no el resultado para los que están en una posición o en otra, pero hoy día ya el camino está despejado en eso. Lo más pronto posible pongámonos de acuerdo en darle continuidad a ese proceso, ¿no es cierto? Que se termine finalmente esa convención, a lo mejor en términos distintos respecto de los tiempos y con temas más acotados porque algunos ya están colocados y a lo mejor hay que traspasar, en fin. Lo importante es la actitud y el lenguaje. Vuelvo a repetir el lenguaje porque todos estamos claros que el lenguaje constituye realidades, y si yo trato al otro de traidor, al otro de vendido, al otro que está entregado al empresario, que el otro que es ignorante porque nosotros los iluminados queríamos conducir. Eso yo creo, te digo porque yo lo sentí, lo viví, lo escuché, vi una cantidad de documentación que de una creatividad para eso. La realidad concreta es lo que estamos. Este país mostró ya, ¿no es cierto?, durante 30 años, como dije la semana pasada, que fuimos capaces de abordar el tema y que quedamos en deuda, qué duda cabe, pero que hoy día esas cosas tenemos que ponerle principal atención: educación, salud, en fin. Mira, administrar el éxito no es fácil, ¿eh? No, porque claro. A veces uno se pone orgulloso, la humildad se va a cero, etcétera, etcétera. Oye, pero a mí me preocupa cuando tú hablas de la inversión, cuando tú hablas de energía, minería y estructura, queda fuera todo lo que en nuestro país estamos hablando de la innovación. Para mí, opinión personal, en estos tres se pueden innovar, no cabe ninguna duda. Pero darle prioridad. Y corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Me acuerdo que con el ministro Nicolás Izaguirre
hubo una discusión del royalty y esos recursos iban a ir solamente a innovación. Así fue. No, así fue. O sea, así así no fue así fue la discusión. Así no fue. No la realidad. No, la realidad. Entonces, a mí realmente me preocupa porque, por otro lado, estamos con unos salarios mínimos del orden de los 500, que la verdad que con la inflación Se lo va comiendo, pero se la va a comer casi entera. Y si no somos capaces de ir incorporando valor agregado a los productos, incorporar conocimiento, que son las universidades, etcétera, vamos a tener niveles de cesantía de mucha gente que va a estar en el Uber manejando. Todo trabajo es digno, pero no estudiaron para eso, ¿verdad? Eso, y seguramente la familia se sacrificó enorme para que esa persona terminara sus estudios. Yo estoy desorientado. La verdad que veo que cada vez menos, y yo lo digo en todos los programas, me he puesto taratoso, que yo voy mucho a los galpones y olfateo. Antes había olor a máquina, porque existe el olor a máquina, ¿verdad? Ahora sí, a cartón arrugado. Entonces, ¿cómo somos capaces de incorporar también valor agregado a lo que estamos haciendo? Porque yo veo los alemanes, todo esto incorporan, tú me vas a decir tecnología, etcétera, claro, pero alguien hace la tecnología y lo hacen ellos. Claro. O los chinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el capital humano en nuestro país si no somos capaces de incorporar el conocimiento? Porque el conocimiento es el que se paga. Sí, Antes se llamaba mano de obra. ¿Por qué? Porque implicaba la fuerza. La persona movía los sacos. Hoy día existe la grúa, existe todo. Hoy día lo que hay que poner es la cabeza. Y la cabeza es lo que se paga. No se paga la fuerza. sí, claro. No, absolutamente. Ese, sin duda, es nuestro gran desafío. Ahora, los sectores que mencioné, y particularmente minería y energía, que es la mitad de la inversión total en Chile, son los nichos naturales para que esto se produzca. La minería en particular es un sector muy grande, el 10% del Producto Nacional, 30.000 millones de dólares al año. El 60% de esos dólares se gastan en Chile, por lo tanto, lo que compra la minería ofrece una oportunidad de desarrollo gigantesca. Y esto no es una invención. Suecia es el principal país minero de Europa, pero el sector que le provee a la minería es 3 veces más grande que el minero, porque ya le exporta tecnología a todo el mundo. Australia está siguiendo el mismo camino y ya el sector proveedor de la minería es del mismo tamaño de la minería. En Chile eso no se ha desarrollado y lo natural es que crezca, porque tiene el poder comprador. Y el royalty es un instrumento privilegiado para... ¿Sí? Perdona que te interrumpa, No, porque si no después se me por olvida. supuesto, así es con la... No, pero ese 60% ha ido creciendo. Hace 10 años atrás, ¿cuánto se abastecía interno? Mira, no... Porque es interesante eso, ¿eh? Sí, y yo te voy a contar por qué. Pero yo conozco un estudio, no recuerdo que se hayan hecho estudios previos a eso, por lo menos no los conozco. Pero el royalty, que es lo que está en discusión hoy día en el Parlamento, es un instrumento muy importante porque, como tú bien recordabas, el espíritu original del royalty fue destinarlo a innovación. Sí. Y es natural, porque ¿qué es un royalty? Un royalty es el pago que se le hace al país por una riqueza que pierde. Sí. Entonces lo natural es sustituirlo por otra riqueza. ¿Ah? Sin embargo, el royalty original, solo la mitad, no cero, la mitad, se destinó a innovación y se sigue destinando a innovación. Pero si el royalty va a crecer, lo natural es que los recursos de innovación crezcan de manera muy significativa y sobre todo que se cambie la forma de ser innovación. En Australia, si uno mira lo que hace el sector minero, el 70% de los subsidios al sector minero para innovación van a lo que se llama innovación abierta, que es un tipo de innovación que involucra a varios actores. No puede postular una empresa, tiene que postular un consorcio de empresas de distintos sectores, de tal manera que se junte el proveedor con el minero, desarrollen un proyecto juntos y después crezcan los dos. En Chile no existe un peso para eso. Ojalá que el proyecto de royalty en discusión en el Parlamento se oriente a eso porque es lo que necesitamos. Y si nos vamos a energía, el cuento es el mismo.
¿Cuál es el gran futuro de la energía renovable en Chile? La producción de hidrógeno verde. Claro. Y todo lo que de allí se deriva. Entonces tenemos dos sectores con potentes posibilidades de encadenamiento hacia intensivos en conocimiento que no estamos aprovechando y que tenemos el deber, a mi juicio, no solo la oportunidad de hacerlo. Mira, yo conozco dos... Ahí hay un punto, Roberto. No, si no me equivoqué. No, me equivoqué. No, mira, pero claro, son dos sectores potentes, pero que también utilizan poca mano de obra, es decir, usan mucha tecnología y tecnología bastante avanzada. Cuestión que aquí, en ese mundo de trabajo, digamos, hay poca especialización. Y tal vez también hay un sector que preocupar. Y en general, en todo el manejo de la futura economía, bueno, está ocurriendo en el mundo. Se dice, incluso en los estudios de la OIT, que un porcentaje importante del impacto de la nueva tecnología significa que muchos actores, por eso se habla del salario, ¿cómo se llama? Obligatorio, que está el concepto en la discusión mundial sobre el salario justo. No, es un salario asegurado, porque hay una etapa de transición, ¿no es cierto?, que el conocimiento va tan rápido que va dejando de una manera rápida también muchos puestos de trabajo, a propósito de lo que tú hablabas del Uber y otros, ¿no? Y son profesionales que a lo mejor fueron en su minuto exitosos, pero que hoy día no responden a la necesidad que el propio desarrollo de estos procesos exigen. Lo que nos plantea a todos, a la empresa y a los trabajadores, ¿no es cierto?, estar abiertos a un proceso de formación permanente, pero con orientación, que es la discusión. Porque es decir, Chile, yo me acuerdo hace, no 10 años, 20 años, de haber estado en una mesa con varios, gente también profesionales que están discutiendo dónde se va la economía, entonces la experiencia de Nueva Zelanda, la experiencia de Irlanda, cómo ellos reenfocaron, pero hubo una mesa completa que definió, ¿no es cierto?, 3, 4 áreas. Nosotros tenemos la minería, tenemos, ¿no es cierto?, como tú dices, la energía, y otra área, por cierto, pero hay que definirla. Y esta cosa está picando en distintos lados donde se hacen emprendimientos o sin evaluación de proyecto previo. Es plata que se va, digamos, que va a morir. Entonces, tal vez ahí hay que, como te dijera yo, visualizar más esas otras áreas donde además esos trabajadores se van a ir. Es decir, tú contabas el otro día el caso, una minera que visitaste, ¿no es cierto?, o las que conocemos, donde los camiones se están manejando desde la ciudad lejos. Sí, pues. O escuchaba recién en el metro un muchacho español que le contaba a otro amigo que su amigo le había dejado el departamento, pero él lo controlaba de tal manera que él sabía, porque estaba estudiando acá, que a qué hora salía, a qué hora volvía, o a qué iba, porque le abría el departamento desde España, y él está estudiando acá. Sí, pero por yo ejemplo, quisiera contar dos anécdotas y tú las debes conocer. El caso particular de Lota, el carbón, que se capacitaron a peluqueros, había más peluqueros que cabezas, entonces era imposible. Tenemos que racionalizar muy bien ese aspecto. El otro caso que estoy casi seguro que era Sorena, que el sector minero necesitaba unos descansos y cotiza aquí en Chile. Cotiza, le dan los precios, el que estaba a cargo de adquisición toma la decisión de traerlo de Suecia, llegan los descansos son unas cuestiones que son de bronce, ¿no? Y llegan aquí y eran de Sorena. Claro, de aquí se fueron para allá. Depende de muchos factores y yo creo que eso hay que ser terrible cuidadoso del 60%, porque eso es efectivo. Es súper importante que el sector minero se preocupe de crear todo, porque así se aprueba a sí mismo. Por supuesto. Y efectivamente, ¿cómo hace crecer? Y lo más importante en un país es la paz social. Sí. Y te voy a hacer un análisis que lo hizo Vittorio Corvo el otro día, hace un año atrás, yo creo, a lo menos, donde demuestra que el caso particular de Japón, Estados Unidos y Alemania, antes del COVID, nunca habían tenido menos cesantía.
enseñar que el hecho de tener robots, todo eso, no significa que los trabajadores quedan cesantes. Lo que significa claro. que hay actividades que se han creando, por ejemplo, los celulares. Date cuenta cuántos celulares se hacen en el mundo. Pura tecnología, ¿verdad? Bueno, esto no existía antes. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, no, pero lo que tenemos que ser capaces de incorporar, por eso, tecnología moderna para nuestra industria. Pero paralelo a eso, y un tema importante, fundamental, capacitación. Obvio. ¿Ah? Capacitación permanente, o sea, más de la mitad de los trabajadores chilenos van a tener que transitar a una nueva forma de Así es. trabajo para la cual hoy día no están capacitados. Correcto. Entonces, Pero- cambiar radicalmente nuestro sistema de capacitación laboral es una condición ¿Qué indispensable. cambiaría? Yo estuve en eso que nosotros lamentablemente dejó de existir el OTIC por una dificultad que tuvimos financiera. ¿Qué le cambiaría a la ley? Casi todo. ¿Pero qué cosa, por ejemplo? sea, Discutamos ¿a eso. la ley? Quedó el proyecto. Yo creo que efectivamente lo que pasa es que en Chile tú no tienes recursos para la reconversión. ¿Por qué? Porque hoy día el 50% no sabe leer, entonces tenés que enseñarle a leer. Eso no es pega del empresariado, sino que es pega de los colegios. Exacto. Entonces estás utilizando dinero, recursos de la reconversión de los trabajadores para cubrir déficits de la educación, que no debería ser así. Bueno. Pero eso no tiene nada que ver con la ley. Pero tú lo acabas de decir, o sea, hay que reorientarlo hacia Sí. la reconversión de los trabajadores, Sí, pero que que hoy será- día prácticamente no se hace. No se hace. En eso comparto 100% contigo. Pero también hay que tomar conciencia que aquí me van a colgar. Aquí hay grado de irresponsabilidad del mundo empresarial. Porque teóricamente el Estado te está regalando para educar a tus trabajadores porcentaje, 100%, ¿verdad? Y de ese 100%, si uno calcula de ese 100%, creo, no me acuerdo la cantidad efectiva, pero supongamos que da un resultado de 100 millones de dólares y se usan 30. Equivale que yo tuviese 10 hijos y el Estado me regalara la educación de mis hijos y yo dejo 7 analfabetos. Claro. Entonces también hay responsabilidad del mundo empresarial que tenemos que corregir. Pero- yo reconozco. Pero hay que crear los incentivos. Los trabajadores también a veces no quieren fuera de hora de trabajo. Entonces hay empresas... Mira, y termino y no hablo más. Nunca, yo hace unos 30 años atrás hice una encuesta y se contestaba en esa época. ¿Por qué no capacitaban los empresarios? Si capacito, me pide aumento de remuneraciones. Si capacito, me forman sindicatos. no, es una mirada Sí, muy espera, antigua, sí. muy Es retro, de la ¿verdad? época de la esclavitud que no se le enseñaba a leer a la gente. Eso ha cambiado no mucho. Ojo, hay que tener harto Estamos de cuidado. acuerdo. No mucho. Entonces, también tenemos que ponerle los incentivos que el empresariado vea al trabajador como parte del equipo, porque se habla de colaboración y efectivamente no. Pero No fíjate es la que- suma, fíjate, digamos las Roberto, cosas. tú has En conocido, eso hay que corregir y yo tú has creo que conocido permanece. el caso de la universidad donde yo estoy. El casi 90% de los estudiantes son trabajadores, o sea, que jefes de familia, hombres y mujeres. Y yo quedo impresionado. Yo trabajo de día, es decir, entro a las 8 de la mañana y normalmente a las 5 de la tarde voy saliendo, cuando el grueso de los trabajadores llegan corriendo con una energía y a veces muy cansados también, hombres y mujeres. Tienen clases los días sábados también, en su gran mayoría también tenemos diurno, pero esta gente, y con una felicidad, porque ellos van a lograr tener un grado mayor y con eso va a poder, de empresas medianas, pequeñas. Bueno, ahí obviamente hay que incentivar mucho más, y claro, yo creo que sin duda esto de que se prometió y que yo espero que se cumpla, más allá de lo que haya ocurrido el domingo, es que esta mesa de diálogo que se prometió y en los trabajos que se vienen haciendo, que tú mismo también has participado, se insiste en eso, digamos, y haya la voluntad, porque aquí al final, como tú bien lo decías también el otro día, también en el fondo se trata de poner lucas, se trata de poner, no es hacer un curso para cumplir con la normativa o con el acuerdo, sino que en la calidad también. Y no estoy mirando a nadie en particular, estoy diciendo que quienes hacen y tampoco se trata, mira, que todos los diplomados o que todos los seminarios, todos los cursos se los lleve la Católica, la Chile, no tengo nada en contra de esa universidad, No, sí. o la Ibáñez, o que yo he escuchado de muy cerca, ¿no es cierto? Bueno, no voy a
voy a contar el ejemplo, digamos, que se te dice de qué universidad tú eres y con la misma carrera qué universidad eres tú y se prefiere simplemente por la universidad que se viene. Es decir, ahí hay un cambio de switch que tenemos que hacer y eso también se hace en las conversaciones y hay que decirlo. ¿Ah? Entonces, esa discusión se da en el ámbito del trabajador de las comunas. Si tú eres de La Pintana, tienes menos probabilidades. Claro, el estudio hecho sobre esa materia. Es un tema cultural que hay que cambiar, hay que cambiar, pero hay que ponerlo en la mesa, fuerte. por tedioso que parezca, Sí. porque son cuestiones que trancan la pelota. ¿Ah? Pero fíjate que en mi ánimo de hacer un estudio, en una oportunidad, justamente en un CFT de noche, que yo quería hacer el estudio y me lo rechazaron, porque ¿qué impacto tiene eso? Si la persona le aumenta las remuneraciones, si cambia de trabajo o se transforma en empresario. Esa es la pregunta que les quería yo hacer a las personas que iban saliendo de los famosos CFT, ¿verdad? Y efectivamente no nos entregaron los recursos para hacerlo, porque es súper importante reorientar si se están dedicando al mundo empresarial, porque sucede que la persona aprende ciertas actividades. Nosotros tenemos un área que ahora, precisamente, y es interdisciplinaria dentro de la universidad, para incentivar el vínculo de esos alumnos que salen de la universidad y que permanezcan con la universidad, porque entre otras cosas nosotros siempre estamos entregando formación, capacitación, es decir, estamos tratando de ponerlo al día lo que está pasando, porque ocurre que por un problema de los tiempos y distintos factores, ¿no es cierto? El trabajador llega del trabajo, corre, después la distancia para llegar a su casa, ¿qué va a leer? ¿Qué va? Entonces hemos puesto mucho énfasis que los temas que nosotros estamos entregando por vía de extensión u otros, ¿no es cierto?, sean enfocados en la necesidad que tienen los trabajadores de que la universidad le entregue esa información para que esté informado, porque en definitiva él necesita, es decir, que la universidad no es que termine su título y de ahí se va, porque hoy día gente que termina por tener un título es para llegar a un grado. En el sector público es así. Nosotros tenemos una parte importante en el sector público, algunos diplomados, incluso en el sector municipal, donde la gente, claro, le permite eso encasillarse en un mejor lugar y desarrollar también una mejor tarea. Pero ¿quedan algunos minutos para el corte o para la continuidad? La continuidad, yo creo. Oye, tú mencionabas que hay cosas que hacer para el término que tanto nos gusta a ustedes, a los economistas principalmente, el crecimiento. Ajá. ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Qué hay que empujar? ¿Qué hay que sumar? Invertir. Sí, pero eso es lo básico. Mejorar la productividad, que requiere capacitación laboral, una nueva cultura empresarial. A raíz de eso y lo que ustedes decían, déjeme contarle una anécdota que a mí me impresionó mucho. En Suecia fui a la Volvo a conocer sus proyectos, sus programas de innovación. Y lo primero que me dijeron ellos fue que tenían una política de estímulo al retiro de sus mejores trabajadores. ¿A los mejores? Yo exactamente. ¿Cómo? Sí, nos dijeron. Porque aquí hay que retenerlo. Siempre nos han enseñado hay que retenerlo. Bueno, decían ellos que cuando identificaban a una persona particularmente creativa, innovadora, se le acercaban a él o ella y le decían, aquí tiene, váyase, monte su empresa y véndanos. Yeah. Y tenemos los mejores proveedores del mundo. Qué buena. Bueno, esa cultura la necesitamos urgentemente. Sí. Vamos a un corte y volvemos. Hablando con un tema que es súper importante, la inversión y el crecimiento. Y estaba hablando Álvaro y lo cortamos lamentablemente. ¿Qué otra cosa, qué otro tipo de iniciativas se pueden tomar? Mira, yo creo que los empresarios, que son los que invierten, tanto los chilenos como los extranjeros, requieren certezas, confianza en el negocio.
¿Qué incertezas tienen hoy día en Chile? Una es la política, ¿para dónde va el país? Y en ese sentido, lo que tú decías al principio, que se construye un acuerdo político que resuelva el tema constitucional rápido, es muy importante. Lo que hablábamos el otro día de que existe un espacio de diálogo donde todos los actores concuerden una visión futura del país es otra cosa muy importante. Una tercera cosa que también es muy importante son los trámites públicos. Los grandes proyectos de inversión en Chile se demoran, pero fácilmente una década en ocurrirse. El promedio son 4 años. El promedio de todos los proyectos, grandes o chicos. Bueno, reducir esos tiempos, racionalizar los trámites, dar certeza respecto de ello es una condición indispensable. Afortunadamente, este gobierno está impulsando un proyecto que inició el gobierno anterior, lo que ya habla bien de la iniciativa precisamente para este fin. El ministro de Hacienda el lunes pasado invitó a los empresarios pequeños y medianos, a los grandes empresarios, a todas las centrales sindicales a conversar. Bien, ese es el camino que tenemos que seguir. Así que yo creo que los elementos están presentes. Ahora nos toca hacerlo, que no es lo más fácil, pero por lo menos hay conciencia de por dónde debemos avanzar. Y en esa línea, Álvaro, retomando un poco esto del diálogo, que yo creo que es sustantivo, porque hemos visto que la pasión y el fragor de las elecciones, los corazoncitos, cada uno se fue para cada lado y palabras sacan palabras, entonces nos distanciamos. Entonces, la experiencia que yo tengo, al menos, y la que tuvimos durante los 90, es que hablábamos menos en realidad. O sea, como por último nos poníamos de acuerdo en lo que íbamos a decir, pero después de un largo trabajo. Aquí, antes de sentarse, ya se están diciendo las cosas. Entonces, yo creo que si alguna cuestión tenemos que aprender, hablábamos el otro día. Bueno, hablamos del diálogo social, constituyamos esta amplia también. Nadie puede. Los que son mayores, los que tienen más legitimidad, por decirlo, en términos de, como tú también contabas, de afiliación. En Europa no es que se imponga la opinión del gobierno de turno, sino que por afiliación hay lo interesante en Europa, que las 3 centrales sindicales que existen en la mayoría de los países, salvo Alemania, en Alemania hay una, bueno, los países nórdicos, en cada país nórdico hay una sola central. Pero lo que resta de América Latina y en Europa también hay 2 o 3 al menos, pero ellas siempre tienen un espacio de diálogo y de no odiosidad, digamos. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo con los dirigentes, que también hay un cambio de actitud, porque en la medida que nos ven, o que los ven, digamos, distanciados entre ellos, se debilita mucho más a la posición que los empresarios imponen a veces. Oye, el tema por sectores. Eso es lo que están mencionando. Eso va a seguir en la discusión. Yo creo que es bueno que se desmistifique. Yo soy partidario de la negociación colectiva por rama y de hecho la Unión Nacional la hubo, pero hay un temor ideológico en una época completamente distinta, en la Guerra Fría. Totalmente distinta. Sin duda que no vamos a entrar a desmenuzar lo que hay eso al respecto. Hay muchos espacios donde se logran, en definitiva, los grandes lineamientos. Después cada sector va a la discusión específica. Y cada empresa, en definitiva, también tiene qué capacidades realizar. Yo te puedo decir que incluso durante los 90, yo fui presidente de la Confederación Bancaria de Chile, que era un gremio fuerte en ese tiempo, y cada banco negociaba por su lado, y dentro de los bancos habían varios sindicatos, y cada sindicato había. Nosotros llegamos incluso en el 88, 86, yo me recuerdo, llegamos a establecer, y lo digo no porque además era el presidente de la bancaria, sino que por el banco que yo trabajaba, era el banco que primero nos tocaba negociar dentro de una nómina que en ese tiempo por ley existía. Se decía qué empresas negociaban. Entonces se nos ocurrió la idea, en plena dictadura, de que concordáramos entre nosotros, en la práctica, cuáles eran los puntos principales que teníamos que levantar en nuestros convenios. Y la realidad nos fue diciendo también que habían puntos que eran homologables, digamos, y que en la práctica hicimos negociación por rama. Hoy día, lamentablemente, eso no ocurre. Pero, si uno mira,
el fruto de todo ese trabajo está prácticamente en la banca. La diferenciación está en las características y las condiciones de cada empresa. Por ejemplo, perdón, yo no voy a nombrar el banco aquí, que es un gran banco internacional hoy día, que finalmente consumió el Scotia. Yo vengo del sudamericano y el sudamericano nos compró. Yo terminé siendo Scotia, pero el cambio que hubo fue inmenso. Y fue fruto de un proceso de diálogo y entre medio también cursó una huelga. No me tocó ese periodo, yo ya estaba fuera del banco. Sin embargo, se dio un gran paso porque ese banco hoy día incluso ha avanzado en el tema de las 40 horas. Pero fíjate que yo, sacando el tema y haciendo testimonio, a mí me tocó mucho ir a Alemania porque mi papá era fanático por las máquinas alemanas. Entonces visité muchas fábricas y veía que era por sectores. Y aquí siempre le han tenido temor y alguien trata de justamente que los chicos le tengan temor a las negociaciones por sectores, porque dicen, no, yo no puedo hacer lo mismo que lo hacen los grandes. Lo que se hace un mínimo, sí. Yo me acuerdo perfectamente, el mínimo que ese sector acepta que el trabajador tiene que ganar. Y lo segundo me llamó mucho atención cuando el sistema dual. Fue una fábrica donde había unos cientos de 15 y 7 años trabajando. Y cuando le digo yo, bueno, ¿y qué? ¿Cuántos de estos trabajadores te quedan? Porque el sistema dual es el tiempo compartido entre educación y trabajo. Y me contesta el 10%. ¿Y el costo quién lo absorbe? Nosotros, si esto lo hacemos por Alemania. Ese concepto... Eso es lo que nos falta. Lo que dieron, pero también de terminar. Sí, perdón. Ya, y con respecto a la inversión, quisiera resaltar un hecho. Gran parte de la inversión en nuestro país lo hacen los propios trabajadores. Si se demostró con el 10%. Yo no sé qué impacto va a tener el 6%. Porque son proyecciones de largo plazo. Gran parte del ahorro, dices tú. Del ahorro de inversión. Bueno, no siempre. Ese es el desafío. Eso lo aprendí en la universidad, ahorro igual a inversión. Eso es lo único que me acuerdo de la universidad. Pero efectivamente, entonces, tenemos que ser terriblemente cuidadosos cómo se va a legislar sobre esta materia. No estoy diciendo aprobar, rechazar la AFP, no. Es importante decir para dónde vamos y cómo se va a ahorrar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero mira, y lo último, los trámites. Efectivamente, yo creo que hay un costo de grasa enorme en los famosos trámites, ¿verdad? Y lo que le falta a nuestro país, al sector público, es lo que se llama en el sector privado el mejoramiento continuo. Hacer todos los días un esfuerzo para hacerlo mejor. Y matar la rutina, que no es fácil, matar la rutina todos los días. Y eso es lo que hay que hacer el esfuerzo. Perdón. No, yo te decía el caso que colocaste de Alemania, eso surge permanentemente. No, que son países con otra cultura. No. Sí, pero nosotros estamos compitiendo con esos países hoy día. Y Chile fue capaz de ser, puntal en otra área. Entonces, lo que yo creo que esos temas hay que ponerlos sobre la mesa. Yo veo un caso, a propósito, Italia, el 80% de la economía italiana es de la pequeña y mediana empresa. Son pequeñas empresas, pequeñas economías y que son regionales también. Incluso los sindicatos se han adaptado a esa forma. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo. Si lo importante aquí sí hay que hacerlo con conocimiento, como todo, con capacitación, con formación. Así como pedimos que los trabajadores se formen, se preparen para esta etapa que viene, el cambio tecnológico, el impacto en la nueva forma de la producción. Bueno, los directivos, los propios empresarios tienen que abrir un poquito más los ojos. Y el mundo del trabajo, aquí no se abandonan ni los principios ni los valores cuando uno es capaz de interpretar una nueva realidad, lo que no significa que uno, por aceptar la modernización, está renunciando a valores de defensa de los derechos fundamentales o de la organización sindical, en fin. Dejemos al economista hablar. ¿Qué otro tema podemos tratar? A mí me preocupa, ¿sabes lo que pasa? Me preocupa que el lenguaje, por ejemplo, escuché al presidente y después que ellos han hablado con los empresarios y las pymes. ¿Cómo las pymes no son empresarios? ¿Están fuera del proyecto país, güey? ¿Te has dado cuenta? Sí. Y tú mismo lo dijiste, empresario y pymes, creo que dijiste. No, es que pero no importa, si no importa, oye. Sí, verdad, si no tiene nada de malo, te digo yo. ¿Cómo pero somos capaces? Esa es la discusión que tengo en el mundo de las pymes. ¿Cómo somos capaces que nos vean no como mendigos, sino que
parte del proyecto país. ¿Qué labor nos designa a nosotros? Un labor solamente laboral, social, etcétera. Hay que jugar los roles que corresponden para mi opinión personal. O sea, a mi modo de ver, un empresario grande, un empresario chico o mediano son los tres igualmente empresarios. No, y corren el mismo riesgo. Claro, pero viven en condiciones muy distintas. Muy distintas. Sí, claro. ¿Ah? No, si no Entonces, estoy discutiendo eso es lo que hay que hacer, tratar de equilibrar esas condiciones. Y se ha buscado avanzar en esa dirección. Una de las diferencias grandes es el acceso al financiamiento. Por lo tanto, una obligación del Estado es apoyar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Otra es lo que hablábamos de capacitación. Sí. El 2% de una gran empresa es una tremenda cantidad de plata que puede financiar mucha capacitación. El 2% de una pequeña empresa no alcanza para nada. Por lo tanto, de nuevo, hay que ver cómo atendemos las necesidades de capacitación de la pequeña empresa. Yo creo que en esta materia hay un amplio acuerdo en el país. La cosa es hacerlo. Claro, para allá voy, el hacerlo. Así como los empresarios, tú planteas el tema de los grandes empresarios, las pymes, yo lo veo desde el punto de vista del mundo del trabajo, que nos bastan ya, declaraciones grandilocuentes de que ahora sí que sí. Yo dije el otro día en otro programa que me gustó esa foto para las 40 horas donde estaban los empresarios, el gobierno, la CUT, todas las centrales estuvieron digamos, puesta en escena. Pero eso tiene, y yo no echar el agua a nadie aquí, tiene que hacerse carne en el trabajo cotidiano. ¿Ah? De ahí no basta la foto. Yo puedo decirlo y me van a molestar, se van a molestar algunos amigos míos. La pelea va a aparecer en la televisión o en la foto. ¿Ah? Y esos empresarios que son tan malos, y ese gobierno que es tan malo, pero si hay cámara, todos llegan corriendo. Y la silla y todo. Polilla se llama. Y lamentablemente, yo te digo, eso no hace mucho daño, porque lo importante es cómo eso lo hacemos realidad. Es decir, eso es posible. Tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio, una disposición. Y por supuesto los empresarios son los primeros. Poner un poquito más de sencillez y humildad también a veces en el lenguaje para hacer más atractivo la conversación. Pero quiero agregar una sola cosa. Si yo le exijo al sector privado las 40 horas, yo, Estado, tengo que dar el ejemplo. Y hay 2 empresas del Estado que están dando las 40 horas. Y hay cientos de empresas que ya están en las 40 horas y esas cientos de empresas, casi el 90% son pymes. Re pocas empresas grandes se han sumado al carro, que va a haber un periodo, etcétera, etcétera. Yo creo que es positivo la foto, todas las cuestiones, pero si yo hubiese sido gobierno, digo ya, 40 horas, parto yo haciéndolo. El tema de hacer más pedagogía. Yo estoy diciendo, no quiero ser ¿cómo se llama? El diablo aquí en meter la cola entre medio. En eso consiste, porque así tenemos rating. Porque yo me recordé, mira, es que fue atroz. O sea, entre el egocentrismo perdón, hay otra palabra que es más adecuada, pero entre el ego de las figuras en un minuto determinado y la idea que tenemos que fortalecer, hay un tiempo y una energía que se pierde y que se va. Pero si es cosa de ver lo que está pasando hoy día. El éxito tiene 100 padres, el fracaso es huérfano. Hoy día, los que están saliendo en la televisión, no habían estado ausentes como 3 meses, porque los tenían escondidos. Y ellos mismos se ríen. El otro día, ¿cómo se llama? El senador que es canoso, Iván Moreira. Lo tenían escondido 3 meses. Amarrado. Él se reía. Pero yo quiero destacar que tenemos buenas oportunidades en este terreno. O sea, yo he escuchado a todos los importantes dirigentes empresariales del país, indiferentes de su tamaño, decir, sí, yo quiero esto, yo quiero dialogar, yo quiero sentarme en la mesa. La CUT lo ha dicho. El nuevo presidente se huele un nuevo ambiente político en el Parlamento. Empujemos ese carro, que las condiciones están dadas. Álvaro, por eso, mira, uno se pone negativo, pero tiene razón, Álvaro. Roberto, si nosotros como universidad lo hemos definido, o sea, por eso se creó este centro, para vincularse con el mundo de la empresa, que lo hacemos,
De hecho, bueno, tú te consta que hemos llevado, Roberto, miembro también del Consejo, hemos incorporado al mundo empresarial, ponemos los temas de debate, tenemos acuerdos con las distintas centrales o federaciones, organizaciones, y estamos disponibles, porque a veces la gente se enreda porque, bueno, le falta a lo mejor el apoyo técnico. Fíjate que yo les quisiera regalar estos libros, para después sacar otro tema, pero este es un personaje, es un empresario, que partió desde muy joven y tenía un padre que era vendedor. Entonces, el padre trabajaba 3 veces al mes, 3 veces al año, y con eso sobrevivía. Entonces, pero él lo que resalta en el libro, que el padre le da un ejemplo negativo, porque por 3 meses no trabajaba durante 9. Pero donde lo más importante era la venta. Y efectivamente, ¿cómo somos capaces de vender nuestras ideas? Ajá. Nosotros en Chile no sabemos vendernos, no sabemos el lenguaje, etcétera, etcétera. Y lo otro que tuvo, en 3 oportunidades quebró y salió adelante. Entonces el padre de un amigo le decía el corcho. Entonces el libro se llama El Corcho, efectivamente. Y hoy día le va extraordinariamente bien. Y esto le va a pasar, ojo, le va a pasar a muchos empresarios en este periodo que tú mencionaste de crisis, ¿verdad? Las condiciones van a cambiar, a veces no tienen los recursos suficientes. Yo regalo este libro con una condición nomás, que sea un libro libre. Que lo lean o no lo lean, entréguenselo a otro. Perfecto. Porque tenerlo en una estantería, oye, los libros están presos y enjaulados. Es que tener esa, no, que no es Shakespeare, ¿eh? No pretendamos pero que sea. Es perseverante. No, súper perseverante. Yo creo que tú lo mencionaste porque cuando lo mencionaste que la situación va a ser difícil y vamos a tener que saber cómo tratar. Este hombre, date cuenta, estuvo 3 veces quebrado. Sí. Y trató de. Claro, que el mayor mérito que yo se lo digo a él es de la señora que se iba a vivir con la suegra. Eso yo lo escucho poco. Que esa decisión no es una decisión fácil. Y lo otro, mencionando lo mismo, exactamente lo mismo, y vamos a pretender hacer un programa relacionado con el tema. Nosotros regalamos generalmente un mono porfiado. ¿Por qué? Porque los empresarios en las crisis, ¿qué tienen que hacer? Mono porfiado. Pum, y volverse a levantar. Pum, y volverse a levantar. Y tienen que ser delfines. Y yo le voy a decir por qué. Porque el delfín nunca duerme. Y el empresario tampoco duerme. Efectivamente, en la noche se le quedan los problemas en la cabeza, descansa la mitad del cerebro, pero la otra está pensando cómo resolver al próximo día sus problemas. Y es efectivo. Que mucho a veces ser empresario yo creo que es la actividad más difícil. Yo estoy muy en desacuerdo. ¿Por qué? Es importantísimo dormir. Si no resuelve ningún problema. Sí. Mira, yo toda mi vida, y yo vi el caso particular de mi papá, tampoco dormía. Es imposible dormir tranquilo cuando tú tienes un problema al otro día. Porque date cuenta, el empresario date cuenta la cantidad de problemas que tiene en un día. Financieros, trabajadores, etcétera, etcétera. No, me mencioné mal, con los trabajadores no es un problema, pero cómo resolver el problema es lo más difícil que he visto yo en mi vida. Cuando tú dependes de un trabajo dependiente, llega a tu casa, descansa y al otro día sigue haciendo lo mismo. Pero Roberto, ojo, por eso que yo guardo un profundo admiración por los empresarios, en ese sentido. Aunque ustedes piensan que duermen, no duermen. La experiencia que yo tuve a propósito ahora que yo me retiré de la cosa sindical hace mucho tiempo, me retiré del banco también porque me dijeron, oye, que tú fuiste dirigente sindical, mira, te da un carguito. Y yo me metí a hacer después un diplomado en gestión de personas, un poco, digamos, modernizar un poco en términos educativos todo el conocimiento que uno había adquirido. Y después en la universidad me dijeron, mira, ahí hay un escritorio y ahí hay un computador. Y aquí tenemos la necesidad de crear un centro de estudio vinculado a la cuestión laboral. Chuta. Y después de haber estado... Oye, y ha sido fascinante para mí. Estos 3, 4 años, haber creado algo que hoy día está muy coordinado con las distintas carreras, desde el aporte del tema al mundo del trabajo, vinculándolas, y académicamente no. Entonces,
Yo creo que Hay que hacer... Por eso, no tengo espíritu empresarial, sí, en términos de vender productos, y a lo mejor en eso soy malo, pero sí Pero en términos de crear... monoporfiado, sí. Pero porfiado, sí. No, Perdón. no. Y tiene la Porfiado segunda característica, tenía así una lengua. Pero por favor. No, pero ve los Yo quisiera trabajos. volver a resaltar Roberto. a mi amigo Víctor, porque ser empresario en el mundo de la cultura, yo creo que es una de las actividades más difíciles que existe. Más difícil. Sin duda. Entonces, por favor, ¿se podrá mostrar el...? Perfecto. El empresario pintor se llama Ramón Marín. Si ustedes quisieran tener algún contacto con él, por favor, comuníquense conmigo en Fantuzzi con doble Z 7x24 @gmail.com. Y yo lo conecto directamente con él porque Y es ahí en fundamental. la pantalla tienen el teléfono, además. Tienen el teléfono mucho mejor. Lo espero la próxima semana, en este mismo horario, y que lo pasen muy bien el fin de semana.